Muy buenos días, estimados colegas. Gracias por estar presentes en esta reunión, en esta capacitación, con respecto al tema de reacciones químicas. ¿Sí? Muy buenos días. ¿Se me escucha claro? ¿Me confirman? Sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quien les saluda es el profesor Víctor Raúl Flores Medina, de aquí de Perú. Soy docente del área de ciencia y tecnología. También, bueno, soy docente de los cursos de química general y laboratorio en la Universidad Tecnológica del Perú. Y, y bueno, hoy voy a compartir con ustedes este tema muy importante para todos nosotros en cuanto a la comprensión del conocimiento de este tema de reacciones químicas, el cual nos va a servir para poder desarrollar con éxito nuestro examen tanto de nombramiento o de ascenso, y también fortalecer nuestras competencias, ¿no? En este tema. Vamos a iniciar por aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor me la hacen saber por aquí. Iniciamos. Muy bien, nuestros aprendizajes. Emplear los conceptos básicos de las reacciones químicas para describirlas y clasificarlas correctamente. Balancear ecuaciones químicas. Aquí debo resaltar algo. Balancear las ecuaciones químicas, aquí tenemos el balance por tanteo, el balance algebraico, tenemos el balance redox y el balance por el método ion-electrón. Hoy día, por cuestiones de tiempo, nos vamos a centrar en el balance redox. Balancear las ecuaciones químicas empleando correctamente los diferentes métodos propuestos, ¿no? Aquí podemos observar ejemplos de reacción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una reacción de combustión completa, aquí una reacción de combustión incompleta, ¿no? Aquí tenemos presente la oxidación. El hierro en contacto con el oxígeno produce una oxidación. Veamos, reacción química. La reacción química es un proceso en el que unas sustancias denominadas reactivos, reactantes o reaccionantes, se transforman en sustancias diferentes llamadas productos. Entonces, en toda reacción química yo voy a tener los reactivos o reactantes y voy a tener los productos. En este proceso se rompen los enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan origen a los productos o a más sustancias nuevas. Es decir, los átomos se reordenan sin perder su cantidad e identidad. Esta partecita es muy importante, sí, ya que con este concepto, pues hemos podido dar respuesta al examen, por ejemplo, del año pasado, en diciembre, de nombramiento docente. ¿No? Tener presente esto, ¿no? Sin perder su cantidad e identidad. En consecuencia, la masa total permanece constante. Los productos tienen propiedades diferentes a los reactantes. Los elementos químicos mantienen su identidad, ¿no? Aquí tenemos los reactantes y los productos. Entonces, en toda reacción química yo voy a tener las sustancias iniciales llamadas reactantes y las sustancias finales llamadas productos. En este proceso, como indica aquí, los productos tienen propiedades diferentes a los reactantes. Conservación de la materia y reacciones químicas. En una reacción química se mantienen los átomos de los distintos elementos, pero organizados de otra manera, produciendo nuevas sustancias. Por ejemplo, aquí tengo una reacción química. Miren, tengo hidróxido de calcio, HCl, ácido clorhídrico, cloruro de calcio y agua. Entonces, es importante que toda reacción química que tengamos, tenemos que balancearla correctamente. En este caso vamos a aplicar un balance por tanteo. ¿Sí? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, un calcio. Aquí dos cloros, por lo tanto, aquí hay que balancear el cloro. Colocamos dos cloros. Y tenemos los hidrógenos, miren, dos hidrógenos aquí y dos hidrógenos aquí. Muy bien, está balanceado. Aquí es 1 y 1. Entonces, observamos por aquí. Tengo hidróxido de calcio, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Parte del tema de enlaces químicos esto. Aquí tengo dos HCl. Tengo HCl aquí y aquí también la molécula de HCl. Aquí tengo el cloruro de calcio. Hagamos la representación del cloruro de calcio. Y por aquí dos moléculas de agua, H2O y H2O.
Miren, si nosotros observamos aquí, ¿no? Lo que nos mencionan aquí es que los elementos químicos mantienen su identidad. Esto es importante, este concepto. Los elementos químicos, como ven aquí, mantienen su identidad, pero estos elementos químicos se han enlazado, forman nuevos enlaces, forman nuevas sustancias. Miren, aquí yo tengo hidróxido de calcio, pero ¿qué observo por aquí? El hidrógeno con el oxígeno, miren, el hidrógeno con el oxígeno se están reordenando sus enlaces y se está formando por aquí, por ejemplo, el agua, ¿no? Pero los elementos químicos mantienen su identidad. Por ejemplo, el calcio. ¿Quién te determina la identidad del calcio? ¿Quién nos determina la identidad? ¿No? A ver, ¿qué me dirían, colegas? ¿Quién determina la identidad de los elementos químicos? ¿No? Por ejemplo, aquí tengo el calcio, ¿no? Aquí el calcio. Si yo les diría, por ejemplo, ¿no? Les diría, por ejemplo, número atómico 1, ¿no? O cantidad de protones 1. Entonces, todos nosotros vamos a pensar en quién, en el hidrógeno, ¿no? Número atómico, por ejemplo, 20. Vamos a pensar en el calcio. Entonces, los elementos químicos mantienen su identidad. Su identidad tiene que ver con los protones, con el número atómico. Miren, entonces aquí tenemos calcio, calcio. Por aquí tenemos cloro, cloro. Los elementos químicos no pierden su identidad, la mantienen. Y se forman nuevos enlaces por aquí, miren. Se forman nuevos enlaces. Conservación de la masa nuevamente. Aquí observamos otra reacción química. CH4, metano, oxígeno, producción de CO2 y agua. Estos son los reactantes y aquí tengo los productos, ¿no? Aquí tengo una imagen que me representa esta reacción química. Balanceamos la reacción química. Tenemos aquí 4 hidrógenos. Por lo tanto, aquí vamos a colocar 2 por 2, 4 hidrógenos, ¿no? Tenemos, a ver, los oxígenos. Balanceamos aquí los oxígenos. 2 oxígenos y aquí 2 oxígenos serían 4. 2 por 2, 4 oxígenos. Aquí tengo el CH4, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y por aquí tengo 2 moléculas de oxígeno, oxígeno y oxígeno, ¿no? Presentan enlace doble. Aquí tengo el CO2. También enlace doble, enlace doble. Y aquí tengo 2 moléculas de agua, H2O y H2O. Entonces, nuevamente observo aquí, ¿no? Los átomos se reordenan formando nuevas sustancias. Aquí tenía metano en los reactantes, metano y oxígeno. Pero estas moléculas, todos estos átomos se reordenan, forman nuevas sustancias gracias a los nuevos enlaces químicos que presentan. Las sustancias iniciales, como ven, son totalmente diferentes a las sustancias finales, a los productos. Y esto es importante, como les menciono, ¿no? Los elementos químicos mantienen su identidad. Se mantienen los elementos químicos, ¿sí? Les hago hincapié a esto porque existe confusión. Como observan aquí que los reactantes son diferentes a los productos, ¿no? Pueden confundir quizás nuestros estudiantes también que los elementos químicos también van a cambiar. Y no, los elementos químicos, como observan, no cambian. Miren, aquí tengo elemento químico carbono, un carbono. Aquí tengo un carbono. Aquí tengo oxígeno, 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 oxígeno. 4 oxígenos. ¿Y cómo están reordenados estos oxígenos? Tengo por aquí, miren, oxígeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Hidrógeno, miren, 1, 2, 3, 4, pero estos hidrógenos están unidos al carbono por enlace químico, están unidos aquí al carbono, un enlace covalente, ¿no? Pero por aquí ya veo que estos hidrógenos están unidos al oxígeno, formando aquí la molécula de agua. Entonces, hasta aquí vamos claro, pero no, cualquier consulta, por favor, me la hacen saber. Miren, y este conocimiento que les acabo de compartir, me sirve para poder trabajar, por ejemplo, esta pregunta que vino en el examen de ascenso de escala en octubre de 2019. Mencionan aquí, un docente ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes expliquen qué sucede con las sustancias durante una reacción química. El docente decide trabajar con el siguiente recurso que representa la reacción de formación del agua. Aquí está el recurso que utiliza el docente, ¿no? Oxígeno, 2 hidrógeno, está balanceada la ecuación, esto es importante, debe estar balanceado, y aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, y por aquí tengo el agua, 2 moléculas de agua. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente plantear a los estudiantes para iniciar la comprensión de que la masa se conserva en las reacciones químicas? ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas, A, B o C, es más pertinente plantear a los estudiantes para iniciar la comprensión
de que la masa se conserva en las reacciones químicas? A. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno y oxígeno reaccionan? ¿No? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno y de oxígeno reaccionan? ¿Cuántas moléculas de agua se forman? La cantidad total de átomos de oxígeno y de hidrógeno cambian durante la reacción. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el tipo de enlace químico en las moléculas de oxígeno y de hidrógeno? Aquí ya está preguntando por el tipo de enlace químico, ¿no? Y eso, como vemos aquí, no es el objetivo, ¿no? Aquí podríamos indicar enlace covalente, enlace iónico, los tipos de enlace que se están presentando. Pero aquí, como observan, ¿cuál es el tipo de enlace químico? Se aleja de nuestro objetivo que queremos trabajar. Entonces, estaríamos por aquí, en la A o en la B. Tenemos por ahí, muy bien, maestro William, gracias. ¿No? Tenemos aquí, por ejemplo, en la A, dice, ¿cuántas moléculas de hidrógeno y oxígeno reaccionan? ¿No? ¿Cuántas moléculas? Aquí ya vamos a un estudio ya de estequiometría ya, al trabajar cuántas moléculas de hidrógeno y oxígeno, cuántas moléculas de agua se forman. Estoy trabajando aquí con el número de Avogadro aquí, en moléculas. Y en la B me menciona la cantidad total de oxígenos, de átomos de oxígeno y de hidrógeno cambian durante la reacción, ¿no? Si yo le hago esta pregunta, al estudiante, el estudiante va a tener que observar aquí la cantidad de átomos de oxígeno. Aquí hay dos oxígenos, ¿no? Un oxígeno, pero aquí se reordenan los átomos, ¿no? Tengo un oxígeno y un oxígeno. Aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, y por aquí voy a tener los hidrógenos, miren, los hidrógenos, los átomos de hidrógeno. Entonces, va a observar el estudiante que los átomos de oxígeno y de hidrógeno no cambian durante la reacción, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué me podría contestar el estudiante aquí, ¿no? A esta pregunta que yo le haga. ¿Qué es lo que cambia? ¿No? ¿Qué me podría responder, ¿no? Con esta pregunta que le estoy haciendo. Y miren, este es nuestro trabajo como docentes, ¿no? En un aula. Hacer que el estudiante pues pueda reflexionar, pueda razonar con respecto a la pregunta y repregunta que yo le pueda hacer, ¿no? Porque muy sencillo sería darle la respuesta al estudiante, ¿no? Decirle, mira, esto es lo que sucede, pero de esa manera no vamos a lograr el objetivo que queremos con nuestros estudiantes, que logren comprender el tema, no logren dominarlo. Entonces, miren, esta pregunta, ¿qué es lo que cambia? Si yo le hago esta pregunta a mi estudiante, pues mi estudiante va a observar y va a decir, ¿qué es lo que cambia? Pues yo observo, va a decir nuestro estudiante, yo observo que un oxígeno aquí se está uniendo con estos dos hidrógenos, ¿no? Y está formando aquí la molécula de agua. Este otro oxígeno se está uniendo por aquí con estos otros, este oxígeno se está uniendo con los hidrógenos y está formando otra molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿No? Le podemos preguntar al estudiante. Y el estudiante nos va a decir, pues, los enlaces, ¿no? Se están cambiando los enlaces químicos. Se están rompiendo por aquí los enlaces y se están formando nuevos enlaces químicos y por lo tanto nuevas sustancias, ¿no? Aquí tengo oxígeno, hidrógeno, gases y aquí tengo agua, líquido, ¿no? Muy bonito la B, ¿no? Sería lo en productos. Muy bien, maestro William. Así es, en los productos, ¿no? Gracias por su participación. Entonces sería exacto, ¿no? Lo que ustedes mencionan, la B. Miren, y preguntas así como la que les acabo de presentar son las que nos vienen en los exámenes de nombramiento o de ascenso. En este caso, un examen de ascenso, ¿no? Preguntas así. Y como observan, todo se basa mucho en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento del tema. En este caso, el tema de reacciones químicas. Yo domino muy bien el tema de reacciones químicas, pues estas preguntas se me hacen muy sencillas, ¿no? Existe muchas dudas en los maestros, ¿no? Al querer solamente casuísticas. Nuestra metodología de trabajo en Vivir la Ciencia no es solo trabajar, pues, ingresar de frente a la casuística, ¿no? Sino trabajamos primero el tema. Trabajamos el tema de reacciones químicas, todo completo el tema, y posteriormente pasamos a las preguntas de casuísticas, ya que si se conoce muy bien el tema, pues las preguntas de casuística que nos coloca el ministerio van a ser más sencillas. Miren, aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Pero este ya es de ascenso en nombramiento docente, ¿no? Es reciente, el diciembre de 2022, ¿no? Y es una pregunta que se repitió también anteriormente en otro examen de nombramiento.
¿Qué es lo que cambia en una reacción química? Miren, si se dan cuenta, he seleccionado aquí las preguntas y como ven, el ministerio solo le cambia el sentido de la pregunta, pero coloca lo mismo, ¿no? Y aquí nuevamente nos pregunta, ¿qué es lo que cambia en una reacción química? ¿No? Y aquí nuevamente les coloco el ejemplo que les puse anteriormente. Por ejemplo, aquí tengo dos hidrógenos, balanceamos los hidrógenos por aquí, ¿no? Dos hidrógenos, tengo dos cloros y tengo dos cloros por aquí, ¿no? Aquí, disculpen, en el cloro, ¿no? Para balancear por tanteo, primero balanceamos los metales, luego los no metales, después el hidrógeno y al final el oxígeno, ¿no? Ese es el orden que se recomienda para balancear por el método de tanteo. Aquí tengo un calcio, aquí tengo un calcio, ¿no? Es el metal. Luego tengo por aquí el cloro, tengo un cloro y aquí tengo dos cloros, por lo tanto colocamos aquí dos cloros. Dos hidrógenos y aquí también serían dos hidrógenos. Luego tengo los oxígenos por aquí. ¿Ya? Los hidrógenos, miren, dos hidrógenos y aquí tengo dos hidrógenos aquí también. Por lo tanto, tengo cuatro hidrógenos. Dos aquí y dos aquí. Coloco aquí 2 por 2, 4 hidrógenos. Dos oxígenos y aquí ya estaría balanceado los oxígenos, dos oxígenos. Ya está balanceado, 1, 2, 1 y 2. Esos son los coeficientes estequiométricos. Y me pregunta aquí, en este examen, ¿qué es lo que cambia en una reacción química? Pues nosotros ya sabemos que cambian los enlaces químicos, ¿no? Se reordenan estos enlaces, se forman nuevas sustancias, por lo tanto, hay nuevos enlaces químicos. Dice, el número de átomos de cada elemento cambia el número de átomos, los elementos que están enlazados, cambia esto, los enlaces, la identidad de los elementos químicos, ¿cambiará la identidad de los elementos químicos? Entonces aquí nos pregunta el ministerio, ¿qué es lo que cambia en una reacción química? Y yo observo claramente que lo que está cambiando son los enlaces, ¿no? Son los enlaces, miren por aquí. Por ejemplo, el agua, ¿no? Se está formando aquí nuevos enlaces. El cloro se está enlazando con el calcio, formando por aquí cloruro de calcio. Entonces lo que cambia, ¿no? Aquí nos faltó una molécula de agua, lo que cambia son los elementos que están enlazados, los enlaces químicos, ¿no? El número de átomos no cambia, como ven por aquí, ¿no? El número de átomos de cada elemento. Vamos a analizar esto, ¿no? El número de átomos de cada elemento en los reactantes y en los productos. ¿Cuántos átomos tengo en los reactantes con cloro? Un cloro y un cloro. Dos cloros, miren. Aquí también tengo dos cloros. Los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactantes? Aquí, antes de la flecha. Tengo 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. Por aquí tengo 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. Oxígenos. Tengo por aquí 1, 2 oxígenos. Y aquí tengo 2 oxígenos. Entonces, el número de átomos no cambia el número de átomos de los elementos, ¿no? La misma cantidad que tengo en los reactantes las tengo en los productos también. La identidad de los elementos químicos tampoco va a cambiar esta identidad de los elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo calcio. Calcio, su número atómico, 20, ¿no? Su número atómico por aquí en el calcio, 20. 20. En el hidrógeno, 1. En el hidrógeno su número atómico es 1. Entonces la identidad de los elementos no va a cambiar, ¿no? El hidrógeno siempre va a tener un número atómico de 1. Entonces no va a cambiar. Ejemplos de reacciones químicas: la combustión de un papel, la fermentación de la glucosa, la oxidación del hierro, la fotosíntesis, son ejemplos de que se está dando una reacción química. ¿Y cuáles son las evidencias de que se están dando una reacción química? Por ejemplo, aquí el cambio de color, olor, sabor, son evidencias de que se están dando una reacción química. El desprendimiento de energía, de calor, también es una evidencia. Por ejemplo, aquí la liberación de gases, en este caso CO2, dióxido de carbono, también es una evidencia de que hay una reacción química. En la fermentación, la liberación del CO2 también. Aquí, la formación de un precipitado. La formación de un precipitado, como ven aquí, ¿no? Esto tenemos aquí un líquido y aquí también un líquido, pero al reaccionar aquí, se está formando un precipitado. Entonces, estos son evidencias, evidencias de que se está dando una reacción química, ¿no? Y entonces vamos a ver en estos momentos lo que les ofrecí, ¿no? Con respecto a redox. La reacción redox son aquellas donde ocurre una transferencia de electrones. Entonces, en toda reacción redox vamos a tener una transferencia de electrones y, por ende, una variación en el número del estado de oxidación, ¿no? Hay una variación en el número del estado de oxidación, en el número de oxidación o estado de oxidación.
de un elemento, ya sea un elemento libre o dentro de un compuesto. Tenemos aquí la oxidación y la reducción. Oxidación se produce cuando un átomo, ion o molécula cede o pierde más electrones. Entonces, en la oxidación vamos a tener que pérdida de electrones. Si en la oxidación yo tengo pérdida de electrones, en la reducción que tengo ganancia de electrones, ¿no? Cuando un átomo, ion o molécula gana o recibe uno más electrones. ¿Qué más nos dice en la oxidación? ¿No? Cede o pierde uno o más electrones. Así, el número de oxidación aumenta. Entonces, en la oxidación, el número de oxidación va a aumentar. Y en la reducción, el número de oxidación disminuye. Tengamos presentes. ¿Y cómo lo puedo recordar? ¿No? Por ejemplo, aquí, yo observo en esta semireacción, observo que aquí tengo 4, ¿no? Más 4 y aquí tengo más 2. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar la cantidad de electrones que se están transfiriendo? Entonces, yo lo puedo trabajar así. 4 menos 2. ¿Sí? Es una técnica que les muestro, ¿no? Yo sé que ustedes conocen también alguna técnica propia, pero siempre es bueno, o de repente quizás también la conocen, la que les estoy presentando. Entonces, miren por aquí. 4 menos 2. ¿No? Entonces lo trabajamos aquí. 4 menos 2. ¿Cuánto nos da 4 menos 2? 2. ¿No? 2 positivo. Entonces aquí le coloco positivo 2. Cuando yo observo que aquí hay positivo, significa que hay ganancia de electrones. Aquí, si yo encuentro que hay positivo, hay ganancia de electrones. Por lo tanto, es una reducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la reducción se observa ganancia de electrones. Entonces, esto es una reducción. ¿Y cómo lo puedo recordar, la reducción? La palabra regadeo me ayuda mucho, ¿no? La palabra regadeo me ayuda a recordar la reducción. Regadeo, reducción. En una reducción hay ganancia de electrones y disminuye el estado de oxidación. Vamos a analizarlo. En una reducción, esta es una reducción. ¿Hay ganancia de electrones? Sí. ¿Dónde se observa la ganancia de electrones? Aquí está, miren. Se observa una ganancia, positivo, está ganando 2 electrones. Y en una reducción, ¿disminuye el estado de oxidación? Sí disminuye el estado de oxidación. ¿Cuánto es el estado de oxidación aquí en los reactantes, antes de la flecha? El estado de oxidación es 4. ¿Cuánto es el estado de oxidación después de la flecha? En los productos, es 2. Y yo estoy viendo que disminuye el estado de oxidación. De 4 está disminuyendo hasta 2. Entonces, recordemos esta palabrita, regadeo. Reducción, ganancia de electrones y disminuye el estado de oxidación. Sí, esta palabrita ayuda mucho al estudiante a que pueda recordarlo también, ¿no? Recuerden que nuestra función como docentes también es que brindarle alguna herramienta, estrategia, ¿no? A los estudiantes para que puedan recordar estos conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, en una pregunta a nuestros estudiantes que le puedan hacer, ¿no? En una reducción, ¿hay ganancia de electrones? Pues con esta palabrita lo recuerda de manera. En una reducción hay ganancia de electrones, es verdad. En una reducción, ¿aumenta el estado de oxidación? Entonces el estudiante recuerda su palabrita, regadeo. En una reducción, ¿aumenta el estado de oxidación? Falso. En una reducción disminuye el estado de oxidación, ¿no? Y eso le puede servir a nuestros estudiantes cuando se presenten a un examen, específicamente a un examen de admisión, ¿no? A la universidad. Y esto también me sirve mucho, miren, ¿no? Aquí. Entonces, yo observo aquí que de 4, ¿no? De 4 disminuye el estado de oxidación hasta 2. Entonces, desde 4 está disminuyendo hasta 2. Cuando yo observo que sucede esto, ¿no? Cuando sucede esto, ¿no? Hacia la izquierda, pues es una reducción. ¿Ya? Cuando de 4 está descendiendo hasta 2, está disminuyendo hasta 0, está disminuyendo de 3 a menos 2, o de menos 1 disminuye a menos 5, o de menos 2 disminuye a menos 6, etc. Pero siempre que se dé hacia la izquierda. Si se da hacia la izquierda, sí, como lo están viendo aquí, es una reducción, ¿no? Miren, diferentes técnicas estamos mostrando aquí que nos pueden ayudar a identificar de manera rápida una reducción. Y recordemos algo, en una reducción, este elemento, en este caso, que vemos aquí, se reduce. En una reducción vamos a encontrar al que se reduce.
Y este que se reduce recibe un nombre especial. Este que se está reduciendo recibe el nombre de agente oxidante. Y aquí nuevamente, ¿no? Debemos basarnos mucho, disculpen, mucho el Ministerio de Educación se basa mucho en los errores que tiene el estudiante para plantear las preguntas que nos coloca en los exámenes de nombramiento o de ascenso. No se basa mucho en los errores que el estudiante comete. Y por experiencia, ¿no? Y yo sé que ustedes también lo han visto, el estudiante suele confundir esto, ¿no? Como dice reducción, agente reductor le coloca aquí, ¿no? Agente reductor le coloca, ¿no? Reducción lo recuerda esto, se reduce. Pero he encontrado en muchas prácticas de los estudiantes o intervenciones de los estudiantes que me mencionan este como agente reductor. Lo confunden mucho. Entonces tiene que recordar muy bien el estudiante que en la reducción aquí nosotros tenemos el agente oxidante. El agente oxidante. Muy bien. Y para este lado se da la reducción, pero para este otro lado, donde aparece la flechita verde, ya es la oxidación. Y es lo que vamos a ver también posteriormente. Vamos a retroalimentar un poquito más este conocimiento. Miren aquí, tengo otro ejemplo. ¿No? Veo aquí que está cambiando de 5 menos 3. De esta manera identifico yo aquí la cantidad de electrones que se transfieren. Entonces aquí, 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Positivo, nuevamente positivo. Entonces lo coloco aquí. ¿Qué hubiera pasado si estuviera al revés? Sería 3 menos 5. Y 3 menos 5, ¿no? Si hubiera estado el cloro positivo 3 aquí y el cloro positivo 5 para este lado, ¿no? Hubiese estado intercambiado, ¿no? Miren, ¿qué hubiéramos hecho? 3 menos 5. Y 3 menos 5 me hubiera dado menos 2. ¿No? Y eso es lo que vamos a ver posterior a esta diapositiva. Miren, entonces en este caso, 5 menos 3. 5 menos 3 me da 2 aquí. Entonces, si es positivo, hay ganancia de electrones. Y si hay ganancia de electrones, es una reducción. Muy bien. Y recordamos nuevamente nuestra palabrita, regadeo. Reducción, ganancia. ¿Dónde está la ganancia? Aquí. ¿Y disminuye el estado de oxidación? Sí, disminuye. De 5 está bajando hasta 3, ¿no? Disminuye el estado de oxidación. Aquí también lo podemos observar que desde 5, aquí, está descendiendo hasta 3, ¿no? Y cuando se da esto, ¿no? En este caso de 5 hasta 3, hacia la izquierda, es una reducción. Es una reducción. Entonces, aquí en la reducción yo encuentro al elemento que se reduce, a la sustancia que se reduce. Y este que se reduce es mi agente oxidante. En la reducción tenemos al agente oxidante. Y este es el que se reduce. Aquí voy a tener la oxidación. Hacia la derecha se da la oxidación. Oxidante, agente oxidante. Miren, el oxidante provoca la oxidación. Este de aquí es el que provoca la oxidación, ¿no? Provoca la oxidación y se reduce, como lo ven aquí. Entonces, este de aquí es el que me va a provocar la oxidación. Y el reductor es lo que vamos a ver a continuación. Miren, por ejemplo, aquí. Yo tengo el cobre. El cobre de 0, el mismo método, ¿sí? Aplicamos el mismo método aquí. 0 menos 1. 0 menos 1. Entonces lo hacemos por aquí. 0 menos 1. 0 menos 1, menos 1. Aquí, menos 1. Ahora es negativo ya. Las dos diapositivas anteriores vimos que era positivo. Ahora es menos, negativo. Entonces, cuando observamos aquí que nos da un menos, es una oxidación. ¿Bien? Es una oxidación. Ahora, este menos 1 yo lo puedo pasar para este lado, para acá. Lo puedo pasar. Si está con menos, pasa al otro lado, aquí a los productos con positivo un electrón, ¿no? Si está aquí con menos, pasa para acá con positivo un electrón, ¿no? Porque aquí hay deficiencia de electrones. Pero para poder identificar oxidación, es suficiente dejándolo aquí. Y si yo veo que es menos, es una oxidación. Si me da positivo, es una reducción. Nuevamente aquí, a ver, observamos 0. De 0 está yendo hasta 1, miren. Está aumentando aquí ya. De 0 está pasando a 1. Hay un aumento de aquí de 0 a 1. Por lo tanto, nuestra flecha se desplaza para acá, para la derecha. Entonces, esto es una oxidación. ¿Bien? Aquí tengo una oxidación. Y en la oxidación, bueno, aquí tengo la reducción, ¿no? Lo que hemos estado viendo anteriormente. En una oxidación, pues aquí esta sustancia que está perdiendo electrones, que está transfiriendo electrones, que está cediendo electrones,
esta sustancia, el cobre, se oxida. Muy bien, la sustancia que pierde electrones es la que se oxida. Y este que se oxida se llama agente reductor. Muy bien, este que se oxida se llama agente reductor. Entonces, en la oxidación, yo encuentro al agente reductor. Aquí tengo el reductor, el agente reductor. El agente reductor provoca la reducción y se oxida. Entonces, este cobre es el que está provocando la reducción y se oxida. La oxidación lo vemos claramente, por ejemplo, en los metales, ¿no? En los clavos podemos observarlo en nuestras casas, en nuestra puerta, etcétera, ¿no? Por ese motivo nosotros lo pintamos. Pintamos los materiales de hierro. Esta gráfica me ayuda mucho también a poder explicar este tema de reacciones químicas, de redos específicamente. Tengo aquí el agente reductor, miren, el agente reductor, ¿no? Yo veo aquí que el agente reductor, bueno, esta sustancia de aquí es el oxidado. Por lo tanto, aquí, si me preguntaran este cobre positivo 1, ¿qué es? Pues esta es la forma oxidada, ¿no? O el oxidado, forma oxidada o oxidado. Estos nombrecitos me preguntan mucho en un examen, incluso en el examen de nombramiento o de ascenso, ¿no? ¿Quién es el agente reductor? ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Me preguntan mucho con respecto a esto. Entonces aquí tengo, en una oxidación, ¿qué vamos a tener? Agente reductor. Aquí lo tengo. En una oxidación yo voy a tener agente reductor. Y en una oxidación, este de aquí, esta sustancia de aquí, es la forma oxidada o oxidado. Y en la reducción también voy a tener al agente oxidante ya. En la diapositiva anterior vimos el caso de la reducción. Y se le llama forma reducida o reducido. Aquí podemos observar el hierro, ¿no? Hay una reacción química aquí del hierro con el oxígeno. Pasan 2 días, 3 días, una semana. ¿Qué observamos? Pues observamos una capa, ¿no? Una capa de óxido en nuestro clavo. Eso es la oxidación, ¿no? Aquí, óxido férrico. Muy bien, el hierro. El hierro, al reaccionar con el oxígeno, se forma óxido férrico, ¿no? Parte de nomenclatura química inorgánica también, ¿no? Tema que también trabajamos. Ya posteriormente les voy a explicar sobre nuestro trabajo que vamos a realizar desde el 3 de mayo. Miren, entonces, aquí en redox es importante colocar los estados de oxidación. Si yo encuentro una sustancia sola, ¿no? Pura, que no está unida a otro, no está enlazado, por ejemplo, como en este caso, hierro con oxígeno. Entonces, aquí es hierro puro, una sustancia sola, por lo tanto le damos un número de oxidación 0. Aquí de igual manera, hay oxígeno, sí, pero puro oxígeno, una sustancia pura, por lo tanto le damos 0 también su número de oxidación. Y aquí en el óxido férrico sí tenemos que colocar estados de oxidación por aquí. Colocamos, a ver, por aquí, oxígeno menos 2, ¿no? Menos 2, sería 3 por 2, 3 por 2, 6. Muy bien, colegas. A ver, vemos por aquí. En el oxígeno, oxígeno menos 2. Tengo que trabajar con la sustancia, o en este caso con el elemento que yo conozco su número de oxidación. Y yo conozco que el oxígeno trabaja con menos 2 en los óxidos. En los óxidos trabaja con menos 2, por lo tanto es 3 por 2, 6. Negativo. Aquí sería positivo 3. 3 por 2, 6. Las cargas tienen que neutralizarse. Más, menos 6 y más 6, 0. Ahora vemos por aquí, el hierro está cambiando. Hay un cambio del hierro de 0, está cambiando hasta hierro positivo 3. Y aquí es importante balancear también, realizar un balance de los átomos. Tengo 2 hierros, por lo tanto le coloco por aquí 2 hierros. Muy bien. Y voy a tener por aquí los electrones ya. Yo digo por aquí, 2 por 0, 0. Menos 2 por 3, 6. 0 menos 6. ¿Cuánto me da 0 menos 6? Menos 6 electrones. Negativo, miren. Y si es negativo, es una oxidación, ¿no? Y sabemos que el hierro es el que se oxida. Por lo tanto, aquí es una oxidación. Esta sustancia hierro se oxida. Se oxida. En la oxidación yo voy a tener a la sustancia que se oxida.
Y esta sustancia que se oxida es el agente reductor. Por aquí tengo el oxígeno. El oxígeno de 0 está cambiando hasta oxígeno 3 menos 2. Balanceo los átomos. Miren, balanceo por aquí los átomos. Muy bien, maestro William. Gracias. Veo por aquí, miren, tengo 3 oxígenos. Por lo tanto, vamos a balancear los átomos primero aquí. 3 por 2, 6. ¿No? Y aquí le colocamos un 2 por 3, 6. Voy a tener 6 oxígenos en los reactantes y 6 oxígenos en los productos. Y ahora los electrones. 3 por 2, 6. Por 0, 0. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12 negativo. Si no dejemos el signo. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. O sea, 0 menos, y esto de aquí, ¿cuánto me dio? Me dio menos 12. Entonces es 0 menos, y aquí menos 12. ¿No? ¿Cuánto me va a dar? Menos por menos es más. Por lo tanto, me va a dar más 12. Miren, en una reacción redox básica de los que nosotros manejamos en secundaria, pues vamos a tener una oxidación y una reducción. ¿Se pueden dar 2 oxidaciones, 2 reducciones? Sí, se pueden dar. Una oxidación y 2 reducciones también, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo. Entonces vemos por aquí. Yo tengo más 12. Aquí tengo una reducción. Una reducción. Si es positivo, hay ganancia, por lo tanto es una reducción. Y en la reducción yo ya sé identificar que este de aquí es mi agente oxidante y esta sustancia oxígeno se reduce. En la reducción yo voy a encontrar al que se reduce. En la reducción voy a encontrar al agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce. El agente reductor es el que se oxida. Y nuevamente les repito, ¿no? Aquí puede el ministerio colocarnos una pregunta, porque el estudiante generalmente suele confundir eso. Porque aquí, negativo ya muy bien, identifica que es una oxidación, pero aquí suele confundirlo el estudiante. Muchas veces suele colocarme agente oxidante. ¿Por qué? Como lee que es oxidación y se confunde, coloca aquí agente oxidante. Y aquí lo mismo, reducción, ¿no? Y el estudiante suele colocar aquí agente reductor. Y ese es un error común que cometen los estudiantes y por ahí el ministerio puede colocarnos una pregunta con respecto a este tema importante que es reacciones químicas redox. Ahora aquí, en la oxidación yo tengo a la forma oxidada o el oxidado. Y en la reducción a esta sustancia de aquí se le llama forma reducida. Y esta es la parte más importante en redox, ¿no? La parte más importante en redox es identificar quién es el agente reductor, quién se oxida, quién es la forma oxidada, quién es la forma reducida, quién es el agente oxidante, quién se reduce, quién es la semirreacción de oxidación, quién es la semirreacción de reducción, cuántos electrones se transfieren, ¿no? Eso es lo más importante en redox, no tanto balancear la ecuación química por el método redox, sino identificar todos estos, bueno, se oxida, ¿no? Se reduce, agente reductor, agente oxidante, forma oxidada, forma reducida. Oxidante provoca la oxidación y se reduce. Miren, miren, oxidante. ¿Quién es el oxidante? Este. Entonces, el oxígeno es el que provoca la oxidación. Y eso es verdad, miren. Aquí tengo mi clavo, ¿no? Un hierro. Está reaccionando con el aire. El aire tiene oxígeno. Entonces, miren, el oxígeno, el oxidante. El oxígeno es el oxidante, es el agente oxidante, el oxígeno. Es el oxidante y ese oxígeno está provocando la oxidación. Es verdad. Está provocando la reducción, la oxidación, disculpen, y se reduce, ¿no? Entonces, si uno se reduce, el otro se oxida. En este caso, ¿quién se oxida? El hierro, el clavo en este caso. Aquí tengo una ecuación también que vamos a balancearlo por el método redox. Sí, tengo por aquí, miren, a ver, hidrógeno. Colocamos los estados de oxidación de los que yo conozco primero. Hidrógeno más 1. Azufre menos 2. ¿No? ¿Por qué? 2 por 1, 2. Menos 2, 0. Oxígeno. Aquí, hidrógeno. Me voy al hidrógeno, más 1. Oxígeno, menos 2. 3 por 2, 6. 6 negativo. El nitrógeno tiene que ser 5. 5 más 1, 6. 3 por 2, 6. Oxígeno menos 2, nitrógeno más 2. Azufre, sustancias puras, solo azufre hay aquí, por lo tanto es 0. En el agua, menos 2 y el hidrógeno es más 1. 2 por 1, 2 positivo menos 2, 0. ¿Quién cambia de estado de oxidación? Yo observo que está cambiando en el número de oxidación, está cambiando el azufre. De menos 2
¿Está cambiando hasta dónde? Hasta 0, miren. Hay un cambio en el número de oxidación. ¿Quién más cambia? El nitrógeno. El nitrógeno está cambiando de 5, está cambiando hasta nitrógeno 2, positivo 2. Muy bien, esos son los que cambian de estado de oxidación. Ahora tengo que ver los electrones. Yo balanceo por aquí, menos 2, menos 0. Menos 2, menos 0, menos 2. Aquí, menos 2 electrones. Negativo. Y si es negativo, es una oxidación. Aquí, 5 menos 2. 5 menos 2 me da 3. Positivo. Por lo tanto, positivo es una reducción. Hay ganancia de electrones. Es una reducción. Recuerden que este menos 2 lo podemos pasar para este lado, para los productos, pero ya no con menos 2. Está con negativo, pasaría por acá con positivo 2 electrones, ¿no? Positivo 2. Se puede pasar por acá. Y en ocasiones lo podemos encontrar aquí también. Muy bien, la reducción es la ganancia de electrones, ¿no? El regadeo también podemos recordarlo hoy. En la oxidación, nuevamente, agente reductor. En la reducción, agente oxidante. Aquí tengo esta sustancia azufre, se oxida. Y por lo tanto, este se reduce. Aquí tengo el que se oxida y aquí el que se reduce. Esto es la forma oxidada. Y aquí tengo la forma reducida. O oxidado y el reducido. Miren aquí, en la oxidación, en la semirreacción de oxidación, ¿qué tengo aquí? El oxidado, la forma oxidada. Y en la reducción, que está aquí en la parte inferior, en la reducción, tengo el reducido. Aquí, el reducido. Muy bien. Balanceamos aquí los electrones. Vamos a eliminar los electrones. Yo tengo por aquí 2, por lo tanto le coloco aquí 2. Y aquí tengo 3, le colocamos aquí el 3. Vamos a terminar de balancearlo esta ecuación. Sería 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Se anulan los electrones, ¿no? Aquí, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Y se anula. Uno es negativo y el otro es positivo, se anula. Ahora balanceamos. Tengo por aquí 3 azufres y tengo 2 nitrógenos por aquí. Entonces le colocamos aquí 3, este 3 que acompaña el azufre, pero la sustancia lo tenemos aquí, H2S, el sulfuro de hidrógeno. Por aquí tengo 3. Y por aquí tengo el HNO3. ¿Qué es lo que tengo? 2, ¿no? Entonces le colocamos el 2 al ácido nítrico. 2. Ahora, este 3 multiplica el azufre aquí. Le colocamos aquí 3. Y este 2 multiplica aquí el nitrógeno. Pero este nitrógeno, ¿de dónde lo obtuvimos? Del monóxido de nitrógeno, de aquí. Entonces le colocamos el 2 por aquí. Muy bien. Y terminamos de balancearlo por tanteo. A ver, ¿yo qué tengo por aquí? Tengo 3 azufres, ¿no? Y por aquí tengo 3 azufres. Está balanceado el azufre. Nitrógenos, 2 nitrógenos. Y por aquí tengo 2 nitrógenos. Oxígenos, hidrógenos. Y al final el oxígeno, hidrógenos. 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. 8 hidrógenos tengo por aquí. ¿Y cuánto tengo en los productos? Tengo 2. Por lo tanto, le colocamos 4. 4 por 2, 8 hidrógenos. Y en los reactivos también tengo 8 hidrógenos. Ya está balanceada la ecuación. Muy bien. Por aquí tengo otra ecuación. ¿Sí? Aplicamos lo mismo, miren cómo se ven, ¿no? La ecuación es más extensa. Muchas veces nuestros estudiantes suelen temer a las reacciones químicas muy extensas, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo. Es el mismo. Y aquí, pues, lo importante, como les indico, es identificar agente oxidante, agente reductor, quién se oxida, quién se reduce, quién en la semirreacción de oxidación, quién en la semirreacción de reducción, ¿no? Y aplicamos el mismo método, miren, más 1, menos 2, 7, ¿no? 7 más 1, tengo aquí 8, 4 por 2, 8. Aquí menos 2 en el oxígeno, y aquí sería más 2, ¿no? Nuevamente aquí, tengo más 1, y aquí tengo menos 2, menos 8, más 2, más 6, ¿no? Porque 2 por 1, 2, más 6 serían 8. 4 por 2, 8. Aquí tengo el sulfato, miren, el SO4. El sulfato es un oxianión que tiene carga menos 2. Entonces, todo el sulfato tiene carga menos 2. Si se dan cuenta aquí, la formación del sulfato, ¿no? Que tiene carga menos 2, pues vienen a ser este H2SO4. Estos dos hidrógenos, ¿no? Se transfieren aquí con menos 2. Entonces, el sulfato tiene una carga, ¿no? Es un oxianión, menos 2. Por lo tanto, el manganeso es más 2. El oxígeno es menos 2, sería menos 8 aquí. 4 por 2, 8. Aquí sería 6 por 2, 6 más 2, 8.
El HNO3, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1. 3 por 2, 6, el nitrógeno más 5. 5 más 1, 6. 3 por 2, 6. Nuevamente tengo aquí el sulfato, ¿no? Sabemos que el sulfato es menos 2. Entonces, por aquí voy a colocar en este caso el oxígeno es menos 2. Sería menos 8. El potasio es más 1. 2 por 1, 2. Aquí debe ser 6. 2 por 1, 2 más 6, 8. 4 por 2, 8. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. 2 por 1, 2. Ya está balanceado. Están aquí colocados los números de oxidación, tanto en los reactantes como en los productos, ¿no? Ahora tenemos que observar quién cambia de estado de oxidación. Y cambia el manganeso, miren, de 7 cambia a 2. ¿Quién más cambia? El nitrógeno, de más 2 está cambiando hasta más 5, ¿no? Hay un cambio. Y esos que cambian de estado de oxidación, pues son los que los sacamos por aquí aparte para estudiarlos, ¿sí? Para estudiarlos por aquí. 7 menos 2, en este caso 7 menos 2, 5. 5 positivo, aquí. 7 menos 2. 7 menos 2, 5 positivo. Y si es positivo, es una reducción, ¿no? Es una reducción. Y sabemos que en la reducción yo tengo al agente oxidante, ¿no? Y este es el que se reduce. Forma reducida. Y el siguiente tengo el nitrógeno, más 2, cambia hasta nitrógeno más 5. Hay un cambio aquí, 2 menos 5. Entonces lo colocamos por aquí, 2 menos 5, menos 3 electrones. Negativo, negativo es una oxidación, ¿no? Y en la oxidación tenemos al agente reductor, y en la oxidación esta sustancia de aquí se oxida. Y esta es mi forma oxidada, ¿no? Y luego eliminar los electrones, ¿no? Eliminar los electrones. Bueno, miren, como les indico aquí en Redox, lo importante, ¿no?, que debe lograr nuestro estudiante es esto: identificar correctamente quién es el que se oxida, quién es el que se reduce, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, ¿no? Y eso, por ejemplo, me ayuda a poder responder esta preguntita que vino también en el examen de nombramiento, ¿no? Me mencionan aquí el alcohol etílico, ¿no? Y me dan aquí entre paréntesis, ¿quién es el alcohol etílico en esta reacción? El alcohol etílico de las bebidas alcohólicas es oxidado en el hígado. Ah, ya, me están diciendo que el alcohol etílico es oxidado, o sea, se oxida el alcohol etílico y produce acetaldehído. Entonces, si este se oxida, el otro se reduce, ¿no? Si este se oxida, el otro se va a reducir. De acuerdo a la siguiente ecuación de la reacción, un agente oxidante cambia de número de oxidación por ganancia de electrones. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al agente oxidante en la reacción? ¿Cuál corresponde al agente oxidante? Entonces vemos por aquí, a ver. Yo tengo mi alcohol etílico, ¿no? Se oxida, me dicen, ¿no? El alcohol etílico de las bebidas alcohólicas es oxidado en el hígado, o sea, se oxida, ¿no? Se oxida. Y este va a cambiar ¿hasta dónde? ¿No? Me dicen aquí, es oxidado en el hígado y se produce acetaldehído. Bien, de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces, esta es la oxidación, ¿no? Si yo tengo por aquí oxidación, ¿no? Oxidación, este se oxida, por lo tanto, este de aquí es mi agente reductor. En la oxidación yo encuentro al agente reductor. Ahora, tengo por aquí el NAP. Si uno se oxida, el otro se reduce, ¿no? Si uno se oxida, el otro se reduce. Entonces, por aquí el NAP hasta NADH, ¿no? Y aquí tengo la reducción. ¿Qué me preguntan aquí? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al agente oxidante? ¿Dónde encuentro al agente oxidante? En la reducción. Si yo identifico quién es la reducción, pues este es el agente oxidante. Es el agente oxidante. El NAP sería aquí nuestra respuesta. El agente oxidante. Otra pregunta, ¿no?, relacionada a reacciones químicas que nos vienen en los exámenes que el ministerio nos plantea, ¿no? Y son preguntas, pues, que demandan un poquito de análisis, ¿no? Pero la base, como ven, radica en conocer el tema, ¿no? En conocer mucho el tema. A ver, por ahí su micrófono, por favor. Bueno, aquí tenemos, miren, una pregunta, pero una pregunta también que trata sobre reacciones químicas, pero al mismo tiempo tenemos que conocer sobre cálculo químico, sobre estequiometría, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta donde se trabaja también reacciones químicas, pero involucra ya los cálculos químicos, la estequiometría, ¿no? Por eso es que nosotros, ¿cómo trabajamos? Trabajamos pues los temas progresivos, el tema de materia,
¿no? Átomo, números cuánticos, tabla periódica, enlaces químicos, ¿no? Y después ya vamos pasando reacciones químicas, cálculo químico, estequiometría, ¿no? Vamos trabajando así. A ver, un momentito para poder poner en... Por ahí sus micrófonos, por favor, siempre. ¿No? Nos sucede a todos, creo, a veces. Vamos a poner en sala de espera. Ya, bueno, cuando sucede esos casos, ¿no? De que se les activa sus micrófonos, generalmente lo silenciamos o lo colocamos en la sala de espera, ¿no? Luego el maestro ya se da cuenta, ¿no? El motivo que está en la sala de espera, entonces después vuelve a ingresar a la sala, ¿sí? Ahorita, bueno, el maestro está en sala de espera, ya después se da cuenta y vuelve a ingresar a la sala. Sí, no se preocupe, también estamos pendientes de, de la activación que generalmente. No los silenciamos, bueno, no los silencio, no se les silencia a todos porque en ocasiones necesitan hacer alguna pregunta y si los silencio, pues a todos no podrían intervenir. Entonces, miren, pero en esta pregunta, como les indico, ya radica un poquito más del conocimiento del tema de cálculo químico y estequiometría. Y para poder explicarlo, pues sí tendríamos que trabajar primero esos temas, cálculo químico y estequiometría, ¿no? Y poder comprender un poquito mejor esta pregunta que nos plantea el ministerio. Miren, aquí hay una pregunta, ¿no? También donde se trabaja el tema de reacciones químicas, ¿no? Vamos a verlo, a ver, por aquí, ¿no? Bueno, esto parte de un experimento que realizan los estudiantes, ¿no? Donde mencionan que los estudiantes, pues, necesitan calcular aquí, necesitan hacer un cálculo con respecto a la proporción del oxígeno en el aire. ¿Cuánto oxígeno hay en el aire, no? Entonces, para eso ellos realizan un experimento. Pero, ¿qué me preguntan aquí? ¿Qué ocurre con el oxígeno de la probeta en la reacción? En la reacción que se lleva a cabo en la experiencia, ¿no? Esta experiencia, como les indico, bueno, va a aparecer por aquí la respuesta, pero esta es la experiencia, miren, ¿no? Tienen una probeta, colocan por aquí lana de hierro dentro de la probeta, colocan por aquí 2 lanas de hierro y invierten la probeta, ¿no? Ven el volumen de oxígeno que tienen, marcan el volumen de oxígeno que tienen por aquí y posteriormente, como hay una reacción química aquí del oxígeno, porque esta probeta aquí tiene oxígeno, este oxígeno va a reaccionar con el hierro. Y por aquí lo podemos observar, ¿no? Se puede observar, miren que hay presencia de óxido ya, ¿no? Miren, ya aquí este experimento ya tiene un promedio de 2 días. Y miren, cómo hay aquí presencia de óxido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo? Al colocar la lana de hierro, pues el oxígeno empieza a reaccionar aquí. Empieza a reaccionar el oxígeno con el hierro y se va a formar esto, óxido férrico. Entonces, listo, empieza a reaccionar por aquí. ¿Y qué va a suceder? El oxígeno se empieza a consumir. Se empieza a consumir. ¿Y qué va a suceder con el agua? Empieza a subir, ¿no? Porque lo va a empezar a succionar, empieza a subir el agua. Entonces, yo puedo medir mi volumen inicial, no puedo medir el volumen inicial que yo tuve y medir posteriormente el volumen final. Y cuando ya se detiene por completo, ¿no? Yo veo que ya no sube más el agua, ya se detuvo. Entonces, cuando ya se detiene, pues ahí puedo calcular una proporción de los volúmenes y calcular, bueno, el porcentaje de oxígeno en el aire, ¿no? De esa manera puedo calcular el porcentaje de oxígeno en el aire. Entonces aquí, a ver, ¿qué es lo que tengo? Hierro con oxígeno, ¿no? Dice, ¿qué ocurre con el oxígeno en la probeta? Aquí me preguntan específicamente con el oxígeno, ¿qué ocurre? Pues yo observo por aquí que tengo hierro, ¿no? Hay una reacción química. El hierro, número de oxidación 0, el oxígeno 0, sustancias puras aquí. Y por aquí tengo menos 2, sería 3 por 2, 6, y aquí 2 por 3, 6. ¿Y qué observamos? Observamos que de 0, miren, de 0 está pasando a menos 2. ¿No? Y por lo tanto, esto es una reducción, ¿no? Y aquí lo podemos observar, miren. Aquí de 0 está pasando ¿hasta dónde? Hasta menos 2, ¿no? Pero si yo balanceo esto, le voy a tener que colocar aquí un 3, ¿no? Y aquí un 2, para que sean 2 por 3, 6 oxígenos, y 2 por 3, 6 oxígenos, ¿no? Lo vimos anteriormente también el balanceo del oxígeno. Entonces yo veo que hay un cambio aquí en el número de oxidación. De 0 está pasando ¿hasta dónde? Bueno, esta es una oxidación. En este caso no se da, miren, no se da para este lado. Para este lado se da, pero la del hierro, ¿no? De 0
hasta positivo 3, miren, ¿no? De 0 hasta aquí, oxidación. Pero aquí me preguntan con respecto al oxígeno. Entonces yo observo que el oxígeno de 0 está pasando a -2, o sea, se está yendo a la izquierda, para este lado, -2. Entonces es una reducción. Para este lado de la izquierda es reducción y para el lado de la derecha es oxidación, ¿no? Entonces es una reducción. Y si es una reducción, este oxígeno se reduce y el hierro se oxida, ¿no? Una pregunta que nos planteó también el ministerio en un examen de nombramiento en este caso, ¿no? Y tanto las preguntas de nombramiento y de ascenso, pues es importante que se puedan revisar antes, ¿no? Cuando postulé al nombramiento docente, pues tan solo me basé en los exámenes de nombramiento, ¿no? Para practicar, pero después, viendo, ¿no? Analizándolo, es importante también los maestros que se presentan al nombramiento revisar los exámenes de ascenso. Y los maestros que se presentan al ascenso, es importante que revisemos también las preguntas del nombramiento, ¿no? Y de eso nos encargamos aquí también en Vivir la Ciencia. Bueno, eso ha sido la presentación con respecto a redos. El tema, pues, los temas que tenemos son amplios en el campo que yo trabajo, que es la química, ¿no? Y para indicarles, ¿no? Miren, cada profesor, cada maestro se encarga de un tema específico, ¿no? No es que yo voy a abarcar tanto física, biología, anatomía. No, solo me encargo del curso de química, ¿no? El profesor Kroski Seminario Lalupú también se encarga solamente, en este caso, de física, ¿no? Con más de 17 años y sigue enseñando solamente física, ¿no? El profesor de biología del curso de biología y el maestro Francisco del curso de anatomía, ¿no? Experto en el campo de la anatomía, ¿no? Como director de escuela también en las facultades de medicina humana, o sea, conoce a profundidad el campo de la anatomía como para que nos pueda enseñar y nosotros hacerle pues las preguntas que nosotros deseemos y tengamos dudas en ese campo. Lo mismo en biología, ¿no? Con el profesor Elmer Mejía y física. Bueno, iniciamos el 3 de mayo, ¿no? Nuestro trabajo son lunes, miércoles y viernes, y se está incluyendo el curso de anatomía los días martes, ¿no? Los días martes se está incluyendo el curso de anatomía. Casuísticas también introducimos las casuísticas, aunque en los mismos temas. Por ejemplo, yo voy a trabajar materia, entonces selecciono mis temas de casuística, tanto del nombramiento y del ascenso, de exámenes anteriores con respecto al tema de materia, ¿no? Nuestro primer capítulo. Y las vamos desarrollando. La siguiente semana trabajamos átomo. Entonces, de igual manera, eh, selecciono las preguntas que están relacionadas a átomo, que hay varias preguntas en los exámenes, tanto de nombramiento y de ascenso, y las colocamos, ¿no? Al margen que también trabajamos preguntas, bueno, importantes, ¿no? Que es en el campo tanto de átomo, de materia, enlaces químicos, ¿no? Que amplían nuestro conocimiento, ¿no? Bueno, dirigido a docentes de ciencia y tecnología. Estamos trabajando solamente con docentes de ciencia y tecnología, tanto de Perú, de Bolivia, de Chile, de Costa Rica. Tenemos maestros también de Costa Rica. Y bueno, ya voy a mencionar también las formas de pago, ¿no? Docentes de biología y química, ¿no? También están incluidos ahí, docentes de física. Nuestra metodología, ¿no? Es una explicación desde cero, paso a paso, para que haya una correcta comprensión y un correcto, bueno, diálogo, ¿no? Entre las preguntas que nos puedan hacer. La duración que tenemos es de 4 meses, ¿no? Nuestro trabajo dura 4 meses, con la finalidad de que 4 meses, con la finalidad, miren, todos los temas que trabajamos, pues en química nada más, miren, los temas materia, estructura, distribución, y, ¿no? Tabla periódica, propiedades periódicas, muy importante este temita, propiedades periódicas, enlaces químicos, nomenclatura, reacciones, cálculos, estequiometría, solución, ácidos y bases, cinética, equilibrio y química orgánica, que lo trabajamos en 3 semanas, química orgánica. Y miren, aquí está todo nuestro temario en el campo de la química, ¿no? Aquí está mi presentación, ¿no? Y por aquí tengo el temario de biología, biología y método científico, niveles de organización de los seres vivos, nivel celular, procariotas, eucariotas, ¿no? Temas en donde el ministerio siempre nos pregunta, ¿no? Y siempre el ministerio pregunta aquí nutrición celular, nivel celular y sobre todo genética, ¿no? Genética, pregunta mucho funciones vitales, nutrición, reproducción, relación. Pregunta mucho el ministerio, y reproducción celular, mitosis, meiosis, ¿no? Preguntas infaltables en todo examen de nombramiento o de ascenso. Siempre el ministerio nos va a preguntar aquí con respecto a esto. Y
Para este temario, ¿no? Para este campo de la biología, tenemos también al profesor Elmer Mejía, experto en el campo de la biología, ¿no? Licenciado en educación, al igual que todos nosotros, ¿no? Docente también del área de ciencia y tecnología en Colegio Nacional. Y también, bueno, aparte, bueno, de eso, sí, ahorita muchas gracias, ¿no? Aparte de eso, también es conocedor en el campo de la biología, ¿no? Es licenciado en ciencias biológicas, con mención en microbiología y parasitología. Tenemos nuestro temario de anatomía, ¿no? También en las redes sociales está el temario y tenemos al experto, ¿no? En anatomía, director académico en Facultad de Medicina. El temario de física, el más amplio que tenemos, miren, con una metodología también paso a paso de los temas de física, y sobre todo, todas las clases que tengamos son grabadas, todas las clases se graban y posteriormente se sube un drive, ¿no? Se sube un drive donde lo pueden observar. El material se le está dando acceso también a las capacitaciones de casuísticas que hemos tenido en el mes de enero del 2000, de este año, ¿no? 2023, ¿no? Entonces ya tenemos un trabajo que hemos realizado con docentes que tenemos actualmente y que ya están finalizando, ¿no? Al finalizar este mes, están finalizando ya, se están certificando también. Y, y bueno, con la finalidad de poder mejorar, ¿no? Porque en cada siglo vamos mejorando. Entonces, con esa finalidad de mejorar, se le está dando acceso a todos los participantes que inician el 3 de mayo, se les va a estar dando acceso a todos los contenidos del mes de enero, ¿no? Del mes de enero para que puedan ir reforzando, para que puedan ir reforzando los temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar materia, entonces ya van reforzando, conociendo el tema de materia, y de esa manera, pues, puede generarles alguna pregunta, alguna duda, y me la hacen saber, ¿no? Me la hacen saber ya en vivo, en nuestra clase en vivo. Entonces pueden ver la clase ya del mes de enero, ¿no? Pueden ver el tema de manera previa y tener nuestro tema en vivo en el mes de mayo, ¿no? Importante. Nuestro temario del mes de mayo, miren, esto es lo que vamos a trabajar. Trabajamos 4 semanas por cada mes, ¿no? 4 semanas. Esto es lo que se les presenta, ¿no? Aparte de las capacitaciones de casuística de biología, de química que vamos a tener, aparte de que los martes tenemos anatomía, de 7:30 a 9:30, tenemos ahí anatomía, el temario de junio, como les indico, julio, ¿no? En física, estática, dinámica, trabajo, energía y potencia, estática de fluidos, ¿no? Lo que conocemos como hidrostática. En agosto estamos terminando ya, ¿no? En mi caso con los cursos de química orgánica, ¿no? En biología también y en física con electrodinámica, ¿no? Capacitaciones gratuitas que se van a ir programando. Los costos, aquí los pueden ver, ¿no? Son los que les he estado también por ahí informando, ¿no? El pago mensual es de 119 soles por cada mes, son 4 meses que se trabaja, ¿no? Para los maestros que están en otros países, en Bolivia, en México, en Chile, en Costa Rica, bueno, el pago es de 30 dólares, ¿no? Un equivalente a los 119 soles. Y bueno, después del 1 de mayo es un costo adicional, ya que las vacantes son más limitadas, ¿sí? Entonces estamos iniciando, como les indiqué, el 3 de mayo, ¿sí? Espero que se puedan inscribir y poder compartir una bonita experiencia aquí entre todos nosotros. Y también, bueno, les brindo lo que esté a mi alcance, ¿no? Una biblioteca virtual de ciencia, las EDAs, ¿no? De Santillana, que son muy bonitas, también les comparto, ¿no? Progresivamente en cada mes para ir trabajándolos hasta el mes de diciembre. Los medios de pago, ¿no? Todos los medios de pago se tienen habilitados y para otros países el Western Union, el PayPal, ¿no? También tenemos el MoneyGram, ¿no? Pero el más utilizado que he visto es el Western Union y el PayPal. Son los que más utilizan los maestros, ¿no? O también el MoneyGram. El MoneyGram. Me piden los datos y se los brindo, ¿no? Eso es con respecto a la información, ¿no? Se les entrega la grabación, ¿no? La grabación, después que terminamos la clase, se sube la grabación a un drive, ustedes ingresan al drive y pueden ver la grabación, pueden descargar la grabación, ¿no? Cosa que otros cursos de capacitación no lo hacen, no les permiten descargar la grabación, no les permiten descargar el material. En este caso sí, el material se les permite descargar. Y en el caso de química, nuevamente, ¿no? Voy a estar compartiendo las diapositivas con todo y animación que les pueda servir a ustedes. En el caso de biología, generalmente se comparten en PDF, ¿no? Pero también en PowerPoint.
Y en el caso de física, sí se comparte solamente en PDF. Sí, en PDF. Se comparte en el caso de física. Bueno, eso es criterio y autoría de cada docente, ¿no? Cada docente desea reservar su material y está en todo su derecho, ¿no? Entonces, a ver, bueno, esa sería nuestra presentación. Si hubiera alguna duda, colegas, maestros, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, maestro William. Muy Sí, ahí agradecido estamos. sinceramente de usted. Sí, 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 ingeniero, otra vez voy a estar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Por ahí nos acompañan todavía los maestros que han estado con nosotros y eso me demanda pues actualizar un poquito más el material, ¿no? Actualizar, por ejemplo, por ahí estoy actualizando algunos conceptos con bibliografía siempre actual, ¿no? Y nuevas preguntas, nuevas animaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí los conceptos los estoy actualizando un poco, ¿no? Esto lo teníamos en imagen, ahora le estoy poniendo animación, ¿no? Demanda un poquito de tiempo, pero es importante y ayuda al momento de explicar también, y lo utilizamos con nuestros estudiantes, ayuda al estudiante que pueda comprender mejor la explicación que le estamos dando. Ayuda mucho. Muchas gracias también, maestra Rosa. Bueno, ahí está, maestro. Muchas gracias, maestro Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, colegas, nos estamos viendo, a ver, el 3 de mayo, ¿sí? Con los nuevos participantes que se inscriban, ¿sí? Nos estamos viendo el 3 de mayo y, bueno, con los colegas que el maestro William está con nosotros todavía. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su participación, sinceramente. Muchas gracias a todos ustedes. Y si no hubiera alguna duda, sí, no se preocupe, sí lo vamos a subir también al Drive. Sí, esta clase sí va a estar publicada de manera gratuita para todos ustedes. Muy bien, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Un fuerte abrazo, cuídense mucho. De Gracias, igual maestro. manera, Disculpe. ingeniero, gracias. Muchas Gracias, 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 ingeniero. maestro. Gracias, hasta Hasta luego, luego, un ingeniero. fuerte abrazo. Hasta luego, Gracias, ingeniero. gracias. Gracias, hasta luego.